En este video vamos a ver conductividad. La conductividad es la propiedad que tienen los materiales de conducir la corriente eléctrica, es decir, cargas en movimiento. La corriente eléctrica lo que es electrones que se están moviendo a través de un material, y para eso ese material tiene que ser conductor, es decir, tiene que dejar que esas cargas circulen o fluyan. Los materiales los podemos dividir en dos grandes grupos: los que son conductores, o sea que permiten ese flujo de cargas, y los aislantes, que no permiten que las cargas circulen. Entre los conductores, lo que podemos ver como ejemplo son los metales y el agua con minerales. Los metales, por un lado, están formados por partículas que tienen las cargas sueltas, y esas cargas se pueden mover y las cargas pueden circular a través de ese material. Por otro lado, el agua, para que sea conductora de la electricidad, tiene que ser agua con minerales. Por ejemplo, el agua de la canilla tiene minerales. El agua que no conduce la corriente eléctrica es, por ejemplo, el agua destilada, que es ese agua que se le sacan todos los minerales. ¿Por qué? Para que la corriente eléctrica circule tienen que haber cargas. Si yo tengo agua sin minerales que tienen cargas, no puede la corriente eléctrica transmitirse. Pero si el agua tiene minerales disueltos, sí. Entonces, si es agua de la canilla, agua de un río, agua de mar, toda esa agua tiene minerales. Pero si yo tengo exclusivamente agua destilada, que le sacan eso, no va a conducir. Por otra parte, los aislantes, que dijimos que no permiten que esas cargas circulen, pueden ser el plástico, la madera, el vidrio, tela, tergopor. Es decir, son todos materiales que, aunque le conectemos un cable con electricidad, no va a permitir que esa electricidad circule, porque las cargas están muy juntas unas con otras dentro de ese material y no pueden fluir. Vamos a ver un par de preguntas teóricas. La primera: ¿por qué los cables están compuestos de un metal y un recubrimiento plástico? Bueno, si cortamos un cable, si tenemos un cable y lo cortamos, si este es mi cable, yo le hago un corte acá y lo miro de frente, voy a ver que el cable tiene un recubrimiento que es de plástico y por dentro tiene un metal. ¿Cuál es la función del metal? Justamente es que es un conductor, y es que a través de ese cable pueda circular la corriente eléctrica. ¿Y cuál es la función del plástico? El plástico es un aislante. ¿Qué hace? El aislante hace que yo pueda agarrar ese cable sin electrocutarme. Al estar cubierto por plástico, yo lo puedo agarrar tranquilamente y no me voy a electrocutar. Si tendríamos el cable que en un lugar le falta ese plástico, lo que pasaría es que en ese lugar la corriente se transmitiría hacia nosotros y nos pegaría una patada o nos electrocutaríamos. Otra pregunta que vamos a ver es: ¿por qué no es conveniente manipular artefactos eléctricos estando descalzos y también con las manos mojadas? Bueno, lo de las manos mojadas es obvio, porque dijimos que el agua transmite la corriente eléctrica, así que es un material conductor. Entonces, si yo tengo las manos mojadas y yo toco el artefacto eléctrico y este me da una descarga, la electricidad va a circular más fácil por mi cuerpo si yo estoy mojada. ¿Y qué pasa si estamos descalzos? Cuando hablamos de corriente eléctrica tenemos que pensar, imaginarnos a la corriente eléctrica como algo que circula, como si fuese que circula el agua en una canilla o como circula el agua en un río. Para que haya una corriente tiene que haber un lugar de entrada y un lugar de salida. ¿Qué pasa si yo toco un artefacto eléctrico y estoy directamente descalzo? La corriente eléctrica entra en mi cuerpo y sale de mi cuerpo a la tierra, ¿sí? Si yo estoy descalzo, entra y sale la corriente eléctrica. Entonces puede seguir pasando más y más corriente. Entonces ahí me electrocuto. ¿Qué pasa si por lo contrario yo tengo un calzado de goma o aislante? La corriente eléctrica, si toco el artefacto y me da una descarga, va a poder entrar en mi cuerpo, pero no va a poder salir. Por lo tanto, al no poder salir, voy a sentir solamente como si fuese una patada eléctrica, pero no me voy a electrocutar, no me voy a quedar pegado y me voy a morir. Sino si tengo un zapato aislante, lo que va a pasar es que voy a sentir una descarga, pero nada más. Por eso es necesario siempre tocar los artefactos eléctricos estando con algún calzado.
para terminar el tema de los materiales, vamos a ver que además los podemos clasificar, además de conductores y aislantes, en otros casos que son semiconductores o superconductores. Los superconductores son materiales que conducen la corriente eléctrica sin pérdida de energía y sin resistencia. ¿Qué pasa? Hay conductores que cuando pasa la corriente por ellos van perdiendo un poco de energía. En estos superconductores no pasa. O sea que toda la energía que entra sale igual de ese conductor, no se pierde. No se pierde en forma de calor. Algunos usos que le dan a esto es para hacer circuitos digitales y generar ondas de telefonía móvil y para crear electroimanes. Son algunos de los usos. Hay otros que son semiconductores. Un semiconductor es una sustancia, un material que se comporta como conductor o como aislante según en qué condiciones se encuentre. Por ejemplo, depende de la temperatura y depende de la presión, va a ser un conductor o va a ser un aislante. El ejemplo, el más usado, es un material que se llama silicio y se puede usar en la industria electrónica, por ejemplo en las computadoras y en los transistores electrónicos.